Vamos a explicar ahora lo que son precisamente las funciones y cómo trabajan en un lenguaje de programación altamente tipiado y estructurado como es Java. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear nuestro proyecto. Le vamos a poner File, New Project, New Open Folder, perdón, y nos vamos a ejemplos. Y en la parte de ejemplos le vamos a poner funciones Java. Ok. Dentro de esta carpeta le decimos que ok, lo primero que hacemos es new file, le vamos a poner funciones.java, que va a ser el nombre de la carpeta que estamos creando. Le ponemos class para que en algún momento dado nos empiece a ayudar. Ya nos crea el paquete y vamos a hacer una clase muy sencilla que es una suma. Entonces le vamos a poner int, le vamos a poner suma y le vamos a poner entre paréntesis int a, b. Le tenemos que poner el tipo y ok, le ponemos return a más b, punto y coma. Con esto cumplimos con el formalismo precisamente de una función, en donde la diferencia de una función y de un constructor es que la función devuelve un tipo de dato determinado, devuelve algo, va a retornar algo. Si se dan cuenta, una función siempre va a tener la función return. Tiene el nombre de la función, que por formalismos siempre utilizamos camel case para poderla representar, y aparte tiene los parámetros, que son lo que se encuentra dentro del paréntesis separado por comas, poniendo el tipo de dato a que corresponde cada parámetro. Cada uno de estos elementos se llama parámetro y en este caso tenemos dos parámetros, uno llamado A y otro llamado B. Y la operación, la ejecución de lo que se está haciendo, que realmente es una suma. Si nosotros quisiéramos definir o utilizar esta función, también tenemos que, para poderla trabajar, si vamos a llamarlo así, la quiero utilizar de esta forma, voy a tener ciertas complicaciones porque es necesario definir el ámbito de una función. Y el ámbito de una función es o te indica hasta dónde puedes utilizar esa función o cómo puedes utilizar esa función. Entonces yo puedo poner que el ámbito de esta función es pública y con eso cualquiera va a poder acceder. Sin embargo, cuando yo quiera empezar a trabajar esta función, en este caso voy a crear la función main y desde esta función main quiero mandarla a traer, no voy a poder. ¿Por qué? Porque tengo que instanciar primero al objeto para poder crearlo y acceder a su método, de tal manera que ese proceso de instanciación no es más que la asignación de memoria. Le voy a llamar f y le voy a llamar new funciones, y de esta manera realmente lo que estoy haciendo es instanciando y creando el objeto f de tipo o de la clase funciones para poder trabajar con sus valores. Y yo voy a poner acá int, le voy a poner a es igual a 2 y le voy a poner punto y coma y le voy a poner abajo int b es igual a 7, 8, punto y coma, y le voy a poner int, le voy a poner resultado o res es igual a f.suma a más b y voy a imprimir el resultado. Le voy a decir sout y le voy a poner el resultado es y le voy a poner el valor del resultado, que sería más y res. Ok, una vez que yo hago esto, simple y sencillamente lo único que hice es definirle un valor al parámetro A, definirle un valor al parámetro B y el resultado lo obtuve en otra variable para poderla imprimir. Y lo que estábamos esperando es que pues nos imprima el resultado de la suma, que es un 10.
De aquí, cuando nosotros queremos entender un poquito más cómo funciona una, válgase la redundancia, una función, nos vamos a dar cuenta que hay dos tipos de parámetros. Estos parámetros que en un momento estamos trabajando se les llama parámetros por valor. ¿Qué significa? El valor que tenemos acá se va a realizar una copia de él dentro del atributo, y aunque yo trabajara y yo dijera que A es igual a 20, vamos a suponer, ¿sí? Si yo quisiera imprimir los valores de A y de B abajo y ver cómo se han modificado, porque dentro de la función vi esa modificación, me voy a dar cuenta que pues realmente no sucedió nada. O sea, si yo le pongo B más B, me voy a dar cuenta que aunque haya hecho esta operación aquí adentro, el valor de A va a seguir siendo 2 al momento de terminar la operación. Veamos la ejecución y ahorita explico el por qué. Si se dan cuenta, el resultado fue 28, es decir, sí utilizó internamente el valor de 20, pero cuando sale de la función nuevamente vuelve a tener al valor de 2. ¿Por qué? Porque el paso de parámetro por valor lo que hace es una copia de este 2 para poderlo meter acá. Y aunque aquí tiene el 2 y aquí se cambió, cuando sale vuelve a retomar al valor que tenía originalmente. Pensaríamos, algunos pensaríamos que bastaría simple y sencillamente con declarar como un integer a y agarrar y decir, ¿sabes qué? A es un valor ya no de tipo primitivo, y el cambio que yo haga aquí va a suceder dentro de ese valor. Es un error. ¿Por qué? Porque realmente lo que sucede cuando nosotros creamos un objeto es crear un paso de valor, ya no, perdón, un paso de parámetro por referencia. Pero desafortunadamente esta asignación está volviendo a construir el objeto, de tal manera que aunque nosotros aquí le asignemos un valor, cuando nosotros regresemos va a volver a tener la misma copia. Y esto es lo que rompe un poquito el paradigma y vuelve complicado tal vez entender qué es un paso de parámetro por valor y un paso de parámetro por referencia. Si se dan cuenta, A sigue siendo 2 y B sigue siendo 8, que era lo que teníamos acá. Ahora, vamos a pasar por referencia a la salida dentro de la función. ¿Cómo le haríamos? Simple y sencillamente yo declararía una nueva clase y hay que tener cuidado porque nosotros podemos dentro del mismo archivo tener las clases que nosotros querramos, pero solamente una clase pública, es decir, la clase principal con el nombre del archivo, de tal manera que yo pudiera tener aquí, por ejemplo, class, y le voy a poner auxiliar salida, le voy a poner auxiliar salida, y aquí lo único que voy a hacer es declarar de tipo integer y le voy a decir que salida va a ser igual, perdón, de tipo público. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es creando precisamente un objeto que me va a ayudar para poder trabajar con esto y entender el concepto de paso por referencia. Ahora aquí le voy a poner coma y le voy a poner salida de tipo auxiliar salida. ¿Sí? Entonces, yo lo único que voy a hacer es salida. No le voy a poner salida para que no los enrede, sino le voy a poner AS para que sepamos que es del tipo de auxiliar salida, y le voy a poner AS punto salida y le voy a decir que va a ser igual a A más B, ¿sí? De tal forma que si se dan cuenta ya agregamos un nuevo parámetro,
Pero este parámetro que nosotros estamos haciendo, este parámetro sí ya se está pasando por referencia, de tal manera que yo puedo poner de tipo auxiliar salida y le pongo AS es igual a new auxiliar salida, punto y coma. Y aquí simple y sencillamente le voy a poner AS, ¿sí? De tal forma que observemos que cuando yo imprima, aparte de estos valores, yo le voy a decir también ponme AS y le voy a poner AS.salida, ¿sí? Observemos que aquí sí se va a cambiar el valor, es decir, va a tener la suma de los dos valores, aunque inicialmente era nulo. Entonces, veamos en la ejecución y explico el por qué. Si se dan cuenta, aquí tanto resultado como AS tienen 28. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que este es un objeto y un objeto por lo general siempre pasa por referencia. ¿Qué significa? Que la referencia o la asignación de memoria la hice aquí y al momento de hacer la asignación de memoria aquí se construyó y al pasarla aquí simple y sencillamente se pasa su referencia para que cuando yo acceda al atributo de AS simple y sencillamente asigne el valor. Es muy diferente a lo que está sucediendo aquí, porque aquí, aunque no lo vemos, realmente está volviendo a instanciar el objeto A, de tal forma que se va a comportar como un dato primitivo y no lo va a asignar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que los tipos de datos que vienen relacionados con los tipos de datos primitivos no nos van a servir o no nos van a ayudar para poder pasar valores por referencia. No se van a comportar como se comportan los objetos tradicionales, que ellos sí nos sirven para pasar un valor por referencia. ¿Y para qué sirve un valor por referencia? Un valor por referencia lo utilizo cuando dentro de la clase que yo le estoy pasando por parámetro quiero guardar alguna salida. ¿Esto por qué? Porque la limitante precisamente de las vamos a llamarlo así, las funciones, es que desafortunadamente solamente devuelven un solo dato. Es decir, devuelven un entero, devuelven un objeto, devuelven un solo dato. ¿Qué pasaría si yo necesito devolver más de un dato o que los resultados fueran en más de un lugar? Entonces puedo echar mano precisamente de los parámetros por referencia, y esos parámetros por referencia van a ayudarme a tener la información de lo que yo necesite modificar dentro de una función. Es decir, si se dan cuenta, tuve dos formas de obtener el resultado, y si yo quisiera asignar este valor de a la salida de acá, se vería afectada y cuando yo lo imprimiera también tendría el valor de 20. Entonces, no quiero enredar más el concepto. Veamos, una función siempre tiene que definir primero el ámbito de la misma. En este caso la pública es la que tiene el mayor ámbito, cualquiera la puede utilizar. La protegida solamente ella y las clases que la heredan. La privada solamente pues ella, nadie más puede acceder a ellos, y son los ámbitos precisamente de las funciones. De ahí el tipo de dato que retorna. El tipo de dato que retorna es muy importante. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a hacer la diferencia con un constructor. Es decir, si se dan cuenta, aquí yo mandé a traer a un constructor, y un constructor no es más que una función que no tiene, le puedo poner public funciones, ¿sí? Y la diferencia de un constructor con una función es que siempre va a ser pública, va a tener el nombre de la función que en algún momento de la clase que se está heredando, y no devuelve datos, ¿sí? Entonces, de tal manera que los parámetros pueden ser opcionales, puede traer uno, pueden no traer ninguno, pero la diferencia entre una función y un constructor
es, primero, la función siempre va a devolver algo. Segundo, el nombre de una función puede ser diverso. Si tiene el mismo nombre que la clase y devuelve, puede valerse. Sin embargo, es muy raro que existan. Puede haber una public int funciones y también es válido, pero realmente no sería un constructor. Para que sea un constructor tiene que ser público, no tiene que devolver datos y en algún momento debe tener el mismo nombre de la clase. Y los parámetros funcionan de la misma manera, es decir, un parámetro puede pasar su valor por referencia o por valor, válgase la redundancia, para poder trabajar. Entonces, con este conjunto de conceptos, sé que a primera vista son varios, sin embargo, es una forma muy agradable de poder entender lo que son las funciones.